Bienvenidos al Cosplay Closet número 14. Esta vez me acuerdo del número. Como podréis comprobar, esta vez el episodio es para Emma Sky. En japonés es Hozuki Akane. Esta vez voy a hablar de la primera aparición que hace, porque hace dos más. Una de adolescente estando estudiando fuera, en plan Erasmus y todo eso, y luego la otra ya es adulta. Pero esta vez voy a hablar de esta, porque la segunda no la he hecho. A la tercera quiero hacerle arreglos, y esta es la única que más o menos está como a mí me gusta. La primera aparición de Emma es en un episodio de Phoenix Wright Extra, porque fue una reedición del juego, ¿vale?, que le hicieron para DS, y añadieron un episodio en el que, como Maya se ha ido, viene Emma. Y bueno, cumple un papel similar al de Maya. Y no voy a contar mucho más porque esto no ha salido ni siquiera en el anime. Yo no me he terminado de ver la última temporada que hicieron de Ace Attorney del anime, pero creo que no sale, porque si no hubiera visto imágenes. No me parece bien que Emma no salga. No es tan difícil encontrar ese juego porque han sacado un montón de reediciones para la 3DS y para Switch, así que si queréis jugarlo y ver la historia de Emma, adelante. Que bueno, no es una historia súper profunda, es la historia que tiene en su caso y ya está. Voy a empezar por las gafas mismo. Con las gafas he tenido muchos problemas y no encontraba unas que me gustasen. Me pateé toda la ciudad buscando en todas las tiendas que había y no encontré unas con el borde blanco y el cristal rosa. No había ninguno con un cristal transparente que yo pudiera pintar ni nada de nada. Todas eran oscuras. Me tocó comprar unas oscuras y pintarles el borde, pero claro, iba a ser el borde blanco pintado, además que tampoco había uno blanco. Con lo de dentro oscuro, que no se podía teñir porque no se iba a ver el rosa. Entonces lo que hice para mantener un poco la estética y tal fue pintarlo de rosa por fuera. Después me compré unas gafas con el marco blanco, pero no había redondas. Eran así grandes, pero eran un poco cuadradas. Y lo de dentro se suponía que era rosa, o por lo menos bastante claro, pero era muy oscuro. Y le puse el papel este de manualidades, que es así plástico, así transparente, le puse en rosa, pero no se veía. Y bueno, estas sí que son el marco blanco con lo de dentro rosa. Lo que pasa es que tenía aquí unos globos. Me tocó cortarlo y pintarlo un poco mejor, porque si no se veían el resto de los globos. Una vez entré en una tienda y me encontré las gafas ideales, pero en ese momento no llevaba nada de dinero encima y no me lo pude comprar. Y cada vez que paso por delante de esa tienda todavía me acuerdo, pero nunca he vuelto a ver las gafas. Que realmente si las viera me las compraría, porque estas he tenido que pintar y entonces obviamente no es como si fueran unas gafas bien. Bueno, también vi unas en una tienda online. No sé si se podía comprar online o no. Era el catálogo que tenían en esa tienda, pero era de Estados Unidos y pues como que no iba a poder comprar. Es lo mejor que he podido conseguir. Ah, por cierto, si me notáis la voz rara es que estoy constipada y estoy congestionada y tal. Luego el reloj rosa es un reloj normal. Este bolso es un bolso normal, uno que tengo. La bata de médico que me la compré. El lazo que lo rehice porque la otra vez lo hice un poco. Estaba empezando a coser en ese momento todavía y pues había algunas cosas que las hacía un poco a lo rápido. Hice las esquinas y pegué la cinta con silicona caliente, pues lo he rehecho. Esto es una cosa de tarjetas. Las chapas estas las hice con fieltro pegándolo encima de unas chapas que tenía. Intenté hacerme unas chapas, lo que pasa es que esta sí que quedaba de un tamaño bien, pero estas se quedaban demasiado pequeñas en comparación, porque solo había como que dos tamaños. Y entonces, para tener una hecha así y las otras dos mal, pues para eso no las gasto así. Y estoy siguiendo utilizando estas hasta que no encuentre una solución. Que es algo que si veo la oportunidad de cambiarlo, al igual que las gafas, sí que lo cambiaré en algún momento, pero de momento están bien. La camisa rosa también me la compré porque dije, bueno, la puedo usar para vestir y de hecho la uso para vestir. Y bueno, el uniforme pondré una imagen por aquí. En el momento en el que hice este traje, estaba practicando todavía, así que utilicé una tela así un poco floja, pero quedó bastante bien, así que no me planteo rehacerlo.
La única cosa que no hice como debería son las líneas esas de la falda. Lo que pasa es que como en el juego había unas líneas, yo asimilé que era eso y no me di cuenta y no las hice. Y es que de todos modos quería aprovechar esa falda para otro cosplay, pues no quiero cambiarlo. La cinturilla la hice con goma, que como está tapado en ambos cosplays, pues está bien. Las medias utilizo unos calentadores en lugar de unos calcetines, pero es lo que tenía y pues uso eso. Y para zapatos tengo unos escolares mejores, pero esos los tengo bastante guardados y estos los tenía más a mano y son los que utilicé al principio, así que pensé que estaba bien enseñarlos. Y bueno, esto es todo por el cosplay closet de esta vez. Solo añadir que Emma es un personaje muy alegre y me gustó mucho. Jugué a este juego cuando todavía no hacía cosplay y hice una lluvia de ideas al principio de todo aquello de lo que habría hecho cosplay si hubiera hecho cosplay en ese momento, y Emma fue una de ellas. Y bueno, nada, que espero que os haya gustado. Pues nada, hasta la próxima.